Buenas noches, te doy gracias por darte la oportunidad de ver este video y como te había mencionado anteriormente, en este video vamos a estudiar el Evangelio de Juan, pero te decía que voy a tratar de darle un enfoque psicológico y un enfoque más humanista a la vida de Jesús. Pero antes de entrar a este estudio de este Evangelio, me gustaría darte una introducción acerca de quién es el autor de este libro. El autor de este libro es uno de los 12 discípulos que anduvieron con Jesús, el cual se llama Juan. Y quiero darte una pequeña introducción acerca de quién era este personaje. Y quiero decirte también que la información que te voy a dar está sustentada por la misma Biblia y que hay versículos en la misma Biblia que te van a sustentar la información que yo te voy a estar dando. Si en algún momento necesitas el versículo exacto para verificar que la información que te estoy dando está sustentada, pues con mucho gusto te lo enviaré si me envías un mensaje. Entonces, para comenzar con esta introducción acerca del libro de Juan, veremos un poco más acerca de quién era este personaje y quiero comenzar diciéndote que parece ser que el padre de este apóstol Juan se llamaba Zebedeo, según el libro de Mateo 4, versículo 21. Y también se dice que la madre de este Juan parece haber sido una mujer llamada Salomé, ya que esto lo menciona Mateo 27, 56. Entonces hay un pasaje en Juan 19, 25 que si lo comparas con el pasaje de Mateo y con el pasaje de Mateo 27:56, posiblemente nos dice o nos da a entender que Salomé haya sido hermana de María, la madre de Jesús. Esto es muy interesante porque si acaso Salomé fue hermana de María, la madre de Jesús, en todo caso Juan y Jesús podrían haber sido primos y podrían haberse conocido desde la infancia, ya que tanto la edad de Juan como la edad de Jesús son muy similares. Entonces, este dato es importante y también es llamativo el que Juan y Jesús pudieran haber sido primos y que pudieran haberse conocido desde la infancia. Juan también nos dice la Biblia que Juan era un comerciante más o menos acomodado. Era uno de los 5 socios de una empresa pesquera de importancia suficiente como para emplear a trabajadores y darles un sueldo. Esto lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20. Además de este negocio de pesca en Capernaum, también se dice que este Juan tenía una casa propia en Jerusalén. Esto lo vemos en Juan 19, 27, además de que nos menciona también Juan 18, 15 al 16, que era conocido del sumo sacerdote, es decir, que este Juan conocía al sumo sacerdote de Jerusalén, lo cual era algo importante porque no cualquiera podría darse ese lujo. También este Juan era discípulo de aquel Juan el Bautista, y esto lo vemos en el libro de Juan capítulo 1, versículo 35 al 40. Y entonces, si acaso Jesús era primo de Juan, es probable que también entonces Juan fuera familiar de aquel Juan el Bautista, ya que Jesús y Juan también eran parientes. Es decir, Jesús, si era primo de Juan, también podría ser primo de Juan el Bautista. Otro dato interesante acerca de Juan nos muestra que Jesús lo nombró el hijo del trueno. Esto lo vemos en Marcos capítulo 13, versículo 17, lo cual parece indicar un carácter impulsivo y violento de Juan, pero que quizás con la convivencia que tuvo con Jesús pudo lograr a controlar este temperamento. Este temperamento violento de Juan e impulsivo se nos muestra también cuando le prohíbe a un desconocido que saque demonios en el nombre de Jesús.
Dice la Biblia que en una ocasión había una persona que estaba tratando de sacar un demonio en el nombre de Jesús, pero esta persona era un desconocido. Entonces, este apóstol Juan, al darse cuenta de esto, le prohíbe a este hombre sacar o echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Esto lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 38. También se nos muestra el carácter de Juan, porque dice la Biblia que en una ocasión Juan le pidió a Jesús que si podía orar para que descendiera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos. Esto fue porque en alguna ocasión Jesús fue rechazado por estos hombres y también Juan y los discípulos fueron rechazados. Entonces se enoja tanto Juan que le dice a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Esto lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 54. También podemos darnos cuenta que este Juan fue uno de los tres del círculo más cercano de los discípulos que estuvieron con Jesús. Y además de esto, era conocido como el más cercano de Jesús. Hay 5 veces donde se nombra a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Esto es algo muy especial porque en 5 ocasiones se menciona en la Biblia que Juan es el discípulo a quien Jesús ama. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 23, Juan 19, 26, Juan 20, del 2 y 21, y Juan 7, capítulo 20. ¿Qué nos dice esto acerca de Juan? ¿Qué nos dice de que haya sido un discípulo a quien Jesús amaba? Bueno, nos dice que este carácter de Juan era poco común, que era un carácter muy especial a tal grado que atrajo la atención de Jesús, a tal grado que dice la Biblia que era el discípulo a quien Jesús amaba. Es decir, no a cualquiera se le dio esta distinción, por lo que el carácter de Juan debió de haber sido un carácter muy especial. También se dice que este Juan y Pedro llegaron a ser los 2 discípulos más reconocidos de entre los 12, y aunque eran diferentes en su temperamento y en su carácter, eran muy diferentes, generalmente tanto Pedro y Juan siempre estaban juntos. Esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 20, perdón, versículo 8, y en el libro de Hechos, capítulo 3, 1, 11, Hechos capítulo 4, 38, capítulo 4, 13, 8 y 14, donde vemos que siempre estos discípulos normalmente andaban juntos, a pesar de ser de carácter o de temperamento muy diferentes el uno del otro. También podemos ver que durante algunos años Jerusalén fue la residencia principal de Juan, y según una tradición muy bien establecida, Juan pasó sus últimos años en la ciudad de Éfeso. En Éfeso vivió hasta una edad muy avanzada y escribió su evangelio. Escribió también las 3 epístolas, que son las 3 cartas de Juan, y escribió también el Apocalipsis. Y quiero decirte que este Éfeso era una ciudad griega que tenía mucha influencia sobre el mundo entonces conocido. Finalmente, en este evangelio, Juan da énfasis especial en la deidad de Jesús. ¿Qué significa esto? Que el énfasis de Juan en este libro es demostrar que Jesús es de la misma sustancia que Dios, es decir, que son uno mismo y que son parte el uno del otro y que son hechos de la misma sustancia. En otras palabras, lo que Juan trata de mostrar en su libro es que Jesús es igual a Dios, y esto lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en el estudio de este libro de Juan. Otra de las cosas en las que Juan pone énfasis es que para él es más importante el discurso de Jesús, lo que él dice, sus conversaciones, antes de lo que él hace. En el libro, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, se pone más énfasis en lo que Jesús hace
en los hechos de Jesús, en los milagros de Jesús, pero en este libro de Juan el autor pone más énfasis en el discurso de Jesús y en las conversaciones. Por último, quiero decirte que este libro se escribió alrededor del año 90 después de Cristo, es decir, que después de que Jesús nació, pasaron 90 años antes de que se escribiera este evangelio. También quiero decirte que este evangelio se escribió en el idioma griego, ya que el idioma griego era el idioma que dominaba el mundo antes conocido. Aunque Juan era hebreo, Juan era del pueblo de Israel y su idioma natal es el hebreo. El Evangelio y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego porque el idioma griego tenía mucha influencia en aquel tiempo y en aquellas regiones del mundo antiguo. Es algo semejante a lo que pasa ahora con el idioma inglés. Como podemos darnos cuenta, el inglés es el idioma mundial, es el idioma que domina. En casi todo el mundo las personas tratan de aprender el idioma inglés porque tiene mucha influencia. Bueno, en aquel tiempo el idioma que tenía mucha influencia era el griego, por lo cual muchas de las regiones trataban de aprender griego, incluso dominaban el idioma griego. Debido a esto, el autor de este evangelio decidió escribir su carta o su evangelio en el idioma que más se usaba a nivel mundial en esa época, que era el griego. Esto es importante porque más adelante, cuando nos adentremos en el tema, vamos a darnos cuenta de algunas situaciones o acontecimientos que tienen que ver con esta característica del idioma y con estas tradiciones y culturas que tuvieron mucha influencia en aquella región en el tiempo de Jesús. Con esto terminamos nuestra introducción y en el próximo video entraremos ahora sí a estudiar de lleno, capítulo por capítulo, versículo por versículo, el libro del Evangelio de Juan. Te doy gracias por tu atención y te deseo que pases buenas noches.